Muy buenas, crack bursátiles. Bienvenidos a este vídeo donde vamos a explicar la forma en que Peter Lynch divide cualquier negocio en 6 categorías diferentes. Cada una de estas categorías se basa, sobre todo, en separar las empresas en distintos grupos, teniendo en cuenta el potencial, el riesgo, el sector y la situación actual de cada compañía. ¡Vamos a verlo! Peter es un famoso gestor del fondo Magellan con un track record increíble y un estilo de inversión propio que lo distingue de los demás. Este gestor comenta que habitualmente muchas de las ideas de inversión que tenía surgían mirando a su alrededor. A veces era un producto que él mismo había consumido, como los burritos de Taco Bell, quizás lo mucho que su mujer hablaba de una nueva marca de medias llamada Legs, o tal vez la aglomeración de gente que abarrotaba los locales de Dunkin' Donuts despertaban la curiosidad en Peter para investigar sobre esta empresa. Sea cual fuere la situación, Peter tenía plena atención sobre la empresa que llevaba a cabo tales éxitos. Aun así, para él esto no era una señal de compra, al menos aún no. Ya que, como él diría, invertir sin investigar es como jugar al póker sin mirar las cartas. Un ejemplo de esto es comprar acciones de PepsiCo porque te gusta la Pepsi, sin saber que Pepsi, lo que es la bebida, solo es un porcentaje pequeño de las ventas, ya que PepsiCo posee más líneas de negocio y más marcas como podrían ser Lay's, Matutano o 7up, entre otras. Ahora que ya conocéis a Peter Lynch, vamos a ver cuáles son estas 6 categorías. Antes de entrar en cada categoría, Lynch filtra cada empresa por su tamaño. Este paso es determinante, ya que no podemos esperar que Coca-Cola, que ya es conocida por todos y se vende en todos los países, crezca demasiado rápido en los próximos años. Su escala hace que no tenga muchos clientes que no conozcan su marca. Esto no quiere decir que sea una mala inversión. Solo debemos entender que hay empresas más pequeñas que pueden crecer a mayor velocidad. Tras conocer el tamaño de la empresa en comparación al de otras empresas del mismo sector, Peter coloca la empresa en una de sus 6 categorías. Para comenzar, vamos a hablar de las empresas de crecimiento lento. Por lo general son grandes y antiguas, y su tasa de crecimiento es ligeramente superior al PIB del país al que pertenece. Este tipo de gigantes generalmente pertenecieron en el pasado a las compañías de rápido crecimiento, pero con el paso de los años no pueden mantener esas tasas de crecimiento, ya sea por haber abarcado todo lo que podían o por no saber reinventarse o adaptarse al entorno actual. Empresas como Coca-Cola, McDonald's, Walmart, Oracle fueron empresas de rápido crecimiento entre los años 70 y 90. Sin embargo, ahora que han abarcado a todo su público, se han convertido en grandes empresas de calidad, con ventajas y muy buenos márgenes, lo que reduce bastante su riesgo si cotizan a un precio adecuado, se ven limitadas a la hora de crecer. Los sectores más comunes de esta categoría son las enérgicas, las farmacéuticas y las de consumo estable. Y continuamos con las empresas sólidas. Este tipo de empresas crecen a un ritmo superior a las de crecimiento lento a pesar de su elevado tamaño. Sus características son que tiene una solidez bastante grande como para aguantar en caídas bursátiles, lo que aporta bastante estabilidad en una cartera. Por cierto, si no sabes cómo formar una cartera o portfolio de acciones, pronto tendrás nuevos vídeos en el canal tratando este tema. Continuemos. Empresas como Visa, Mastercard, Intel, Starbucks o Louis Vuitton han conseguido crecer a tasas entre el 8 y el 12% anual a pesar de su gran tamaño y cotizar a precios exigentes, por lo que el precio de sus acciones se ha revalorizado bastante en los últimos años. Los sectores más comunes de esta categoría son empresas tecnológicas, empresas de lujo, empresas de consumo estable y también algunas industriales.
No olvides suscribirte si te está gustando para aumentar tus conocimientos bursátiles. Dale me gusta, compártelo para seguir aprendiendo sobre inversión y finanzas. Seguimos con las empresas de rápido crecimiento. Peter Lynch nos confiesa en esta ocasión que este tipo de inversión es uno de sus favoritos. Son empresas generalmente pequeñas, con crecimientos agresivos de en torno a un 20-25% anual, donde, si se elige sabiamente, este puede ser el terreno de esas empresas que multiplican su precio en bolsa por 30, por 60 o incluso por 100 veces, lo cual equivale a unas tasas de revalorización para una cartera increíblemente grandes, que podrían darnos unos rendimientos muy por encima de la media. Casos como el de Amazon, Google o Facebook, que en los últimos años han crecido más de un 20% de forma estable, son un ejemplo de esto. Debemos tener en cuenta que, si se trata de una compañía más pequeña y más joven que crece a un ritmo superior, el riesgo puede aumentar considerablemente. Si observamos, por ejemplo, el caso de Luckin Coffee, que ha crecido más de un 550% en ventas en el último trimestre, debemos de razonar que, aunque el potencial a largo plazo sea muy atractivo, corremos el riesgo de que el precio de la acción esté sobrevalorado por el entusiasmo de los inversores. Otro riesgo puede ser que Luckin Coffee no esté lo suficientemente bien financiado. Otro riesgo que puede suceder es que sean grandes empresas que crecen a altas tasas, y puede que en un momento dado comiencen a crecer menos de lo esperado. En consecuencia, el precio de la acción podría bajar del mismo modo que lo están haciendo las ventas. Peter añade que prefiere empresas de alto crecimiento en sectores de bajo crecimiento. Esto se debe a que este tipo de empresas está menos seguida por el mercado, por lo que su precio no suele ser tan caro en comparación con otras mucho más seguidas. Los sectores más comunes de esta categoría son el tecnológico y el de consumo estable. Algunos ejemplos de empresas de rápido crecimiento son Netflix, Shake Shack, Luckin Coffee o JD Sport. Déjanos en los comentarios si quieres que próximamente subamos una tesis sobre JD Sport al canal. Ahora pasamos a ver las empresas cíclicas. Una compañía cíclica es aquella que se define por la dualidad de subir y bajar tanto en ingresos como en beneficios de forma continua. Son empresas con rachas de alta demanda y grandes beneficios y luego otras rachas de escasez donde se reducen tanto las ventas como los márgenes de forma drástica. Pueden parecer inversiones arriesgadas, pero pueden aportar una rentabilidad bastante alta si conocemos en qué parte del ciclo se encuentran. Suelen florecer bastante bien en épocas de bonanza y recibir grandes castigos cuando la economía se gira. Los sectores más comunes son el automovilístico, los bancos, aseguradoras y sectores relacionados con el turismo. Algunos ejemplos de empresas que podrían entrar dentro de la categoría de cíclicas son Volkswagen, Fiat, TUI, EasyJet o BBVA, que dependen en cierta medida del ciclo económico o puede que operen en sectores con mucha financiación. La quinta categoría sería el de las empresas recuperables, o también conocidas como turnarounds. Estas acciones han sido maltratadas y despreciadas por el mercado, debido a que han sufrido una disminución en ventas o beneficios de forma muy agresiva, por lo que su única opción es hacer un plan de reestructuración que haga que la empresa se recupere. El riesgo en este tipo de inversiones suele ser muy elevado, ya que se estima que cerca del 80% de las empresas cíclicas terminan quebrando y solo el 20% consigue recuperarse. Y en esta posible recuperación los rendimientos suelen ser bastante más elevados que cualquier otra compañía. Empresas como Fiat Chrysler, Ford o AMD, por ejemplo en 2015, son algunos ejemplos exitosos de turnaround. Sin embargo, las empresas que no se consiguen recuperar suelen acabar en el olvido. Llegando a la recta final tenemos la última categoría, la cual Peter Lynch bautizaría con el nombre de empresas de activo oculto. Estas compañías son aquellas que cuando estamos analizando
descubrimos que posee algún tipo de activo que el mercado no está viendo o no está sabiendo valorar, como por ejemplo unas propiedades, dinero en efectivo, activos intangibles o patentes. Un ejemplo sencillo lo tenemos en Creatons. Creatons es una empresa de consumo estable que tiene caja y cotiza en el Reino Unido. En 2018 reportó una disminución en los márgenes de beneficio debido a un coste extra para contratar los servicios de otra empresa y así conseguir abastecer el aumento de demanda que tuvieron del 30%. Este sobrecoste produjo que el margen de beneficio bajara del 6% al 3%. La cotización se desplomó un 50% con esta noticia, pasando de valer 44 peniques a valer unos 19 peniques. Sin embargo, la empresa reportó que una vez adaptasen la producción a la demanda, los márgenes volverían a la normalidad, por lo que el margen en el último informe de 2019 subió hasta el 7%, por lo que la empresa se revalorizó más de un 100% en 2020, pasando nuevamente de 19 peniques a 46 peniques que cotiza actualmente. Otro ejemplo que podemos ver es Fnac, que en 2014 poseía una caja neta que representaba el 120% de su market cap en aquel momento. Tenía más dinero en caja que lo que valía la propia empresa en bolsa. Lo mismo sucedió con Airbus, que en 2013 poseía casi un 50% de su market cap en caja neta. Algo muy interesante si el mercado no está sabiendo verlo. Y estas son las 6 categorías de acciones según Peter Lynch. Ahora que las conoces todas, debo decirte que hay empresas que pueden encajar en más de una categoría al mismo tiempo. Por ejemplo, puede haber una empresa de rápido crecimiento que tenga un activo oculto. O puede darse el caso de que una empresa cíclica pase a ser recuperable si ésta no sube a la par que el mercado o a la par que el sector está subiendo. Solo nos queda despedirnos, crack de la inversión. Espero que te haya gustado y te haya servido de ayuda para aprender más. Si no quieres perderte ningún vídeo, sígueme y dale a me gusta. Así que nos vemos en el próximo vídeo.